Y de esto en esta mañana quiero centrarme un poco. La vida no es fácil. Ni nadie puede estar predicando que ven a Cristo y cuando encuentres a Cristo no solamente cambia tu vida, sino que va a hacerte una vida fantástica en el sentido de que todo te va a ir bien y no vas a tener nunca ningún dolor. No es cierto, eso es mentira. Entonces la respuesta a ellos no fue una respuesta fácil, pero les pinta todo un panorama que desde mi punto de vista y de muchos es un panorama que ya estamos viviendo. O sea, nosotros estamos en este momento. No sé si lo habrá peor. Algunos dicen que todavía vendrán tiempos peores. Pudiera ser, pero la gravedad del asunto ya la estamos viviendo. Y ahí es donde el Señor dice, no teman. No teman, lo decíamos el domingo pasado, no teman porque yo estoy con ustedes. Pero es que aparte del temor, donde tú dices, no, pues voy a ser valiente. Vale, pero es que afecta de otras maneras. Y yo quería que tú identifiques cómo te afecta todo este problema o estas situaciones. Y yo apunté varias causas, ¿no? Una de ellas es el desánimo. Los problemas te quitan las ganas de luchar. Te dan ganas de decir, bueno, mira, yo ya me dejo llevar. Me dejo llevar porque en total parece que nada avanza, nada. Entonces dejo de persistir y permanecer para entrar en el abandono por frustraciones, ¿verdad? Promesas no cumplidas, el sentido de cansancio, algunos hasta depresión, abandono, ¿verdad? El abandono de uno mismo. O se aíslan, aislamiento. Y estas cosas nos pasan a todos. No solo a los pastores, que lo entiendo porque vivo parte de esa realidad, pero nos pasa realmente a todos. Y bien, pero la idea no es que meternos miedo, en absoluto, es todo lo contrario, yo no quiero meter miedo, pero lo que te des cuenta de que el prestarle tanta atención a eso y dejarnos impresionar por todo eso, sí nos afecta, nos para, o sea, nos vuelve paralíticos espirituales, nos frena y nos deja inmóviles, ¿no? Y ahí es donde yo entonces tengo que apoyarme en algo sólido. Y ese algo sólido es el concepto de misión. En otras palabras, la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Pero la iglesia tiene una misión. ¿Y qué misión tiene la iglesia? Pues mira, la misión de la iglesia es la misma de Jesús. Porque Él se fue y nos dejó esa tarea que Él vino a hacer, nos la deja a nosotros y nos deja trabajando en su iglesia. Él dice, yo edificaré mi iglesia, pero la va a edificar con todos nosotros somos iglesia. Pero ¿cuál es la misión? Te voy a decir cuál es la misión, porque ahí es donde todos como cristianos, como iglesia tenemos que apuntar. Este es el centro, el motor del movimiento, del motor el centro de atención de nuestra vida. Todo tiene que girar en torno a esto, y espero explicarme bien. Y está en Lucas 19:10. Y dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino, y ahora dice a qué vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche, esto no lo podemos olvidar. Jesús cuando viene muy consciente de que desde Adán se estropeó el plan. El hombre en su libertad tomó sus decisiones y arrastrando las consecuencias se va viviendo una historia donde finalmente llega Jesús. Y Jesús viene a restaurar eso. Vivo con un motor, ¿verdad? Moral, ético, emocional y tal. Vivo con un cuerpo, pero no vivo con la conexión con el Creador porque Dios nos creó. Y nos creó con propósito, nos creó con un plan, nos creó con una ilusión. ¿Verdad? Y crea todo el escenario, es la creación, la crea en 6 días, lo pone todo, y lo último que pone es a los actores principales, tú y yo. Pero ahí se rompió. Al romperse esa relación que todos hemos heredado, ¿verdad? Hemos vivido desconectados, viene Jesús y hace algo que nadie podía hacer, y cuando lo realiza, cuando lo hace, nos da la oportunidad de esa criatura que somos nosotros, que nos creó Dios, poder tener esa conexión para no solamente ser criaturas, sino ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios entramos en otra dimensión. Pero entramos también en el plan de Jesús. De Jesús viene, hace la obra y de repente dice, bueno, esto ahora hay que trabajarlo, esto hay que hacerlo, hay que llevarlo a todo el mundo. O sea, esto hay que darlo a conocer.
Es lo que se llama el Evangelio, o se llama las buenas nuevas. Pero hay que darlo a conocer. Y esa tarea se la deja a nosotros. Entonces, la finalidad por la que él vino, que era buscar y salvar lo que se había perdido, por ejemplo, mi persona, es lo que ahora él dice, todos tenemos que hacer. Todos tenemos que ir y ese perdido, que es fácil de identificar, ¿verdad? Es llevarle la salvación. Es hablarle de lo que Jesús vino a hacer para que pueda entrar en esa comunión con Dios. Ahora que yo tengo este entendimiento, mi cultura tiene que estar dominada por lo que llamaríamos la cultura de salvación. Es decir, todo lo que yo voy a vivir, todo mi planteamiento de vida va dirigido a que la gente se salve. Y esa era la cultura de Jesús. Todo lo que le preocupaba a Jesús cuando hablaba con uno, cuando sanaba un leproso, cuando sanaba un ciego, cuando hablaba en las multitudes, cuando multiplicaba el pan y los peces, cuando hacía todo Jesús, el único enfoque era, voy a hacer lo posible porque la gente conozca a Dios, conozca a mi Padre y hagan las paces con mi Padre y tengan salvación. Esa fue su única intención. Hay problemas que son los problemas de la vida. Los problemas de la vida. ¿Cuántos nos estamos haciendo viejos? ¿Y usted cree que es porque Dios está enfadado con nosotros? No. Es que, ¿me entiendes? Ya me duele esto y lo otro y lo demás allá. Y llueve sobre los buenos y sobre los malos, ¿no? Y si vives en un país muy cálido en verano y muy frío en invierno, pues te toca adaptarte. Pero es que eso le pasa a todo el mundo, sea cristiano o sea cristiano. Va a haber un montón de historias que va a ocurrir, se te muere alguien, pero es que se le mueren a los buenos y a los malos. O sea, es que eso pasa a todo. Y vas a tener problemas en el matrimonio, pero es que lo tienen todos, los buenos y los malos. En este sentido, hay cosas que forman parte de la vida. O sea, acepta que vas a tener problemas. La cuestión es cómo lo soluciono. ¿Y sabe cuál es ese otro problema? Esos otros problemas son por ser cristianos. Porque vamos en contra de la corriente. Porque las filosofías, las ideas, ¿verdad?, que están regándose por el mundo y corriendo por todos lados, por las redes y por todos los medios, pues todas esas ideas, muchas de ellas chocan de plano contra la palabra de Dios. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y entonces tú dices, no, pero yo voy a obedecer a Dios. Pues listo, si te vas a obedecer a Dios, prepárate. Porque aparte de los problemas que todos tenemos, más aquellos en los que tú te metes, añádele los de ser cristiano. Entonces, va a haber problemas por Jesús. Pero mire cómo dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces Él nos advierte. Dice, miren, todo lo que les acabo de contar es para que ustedes descansen, pero descansen en mí, confíen en mí. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esto es profético. Es decir, te va a pasar. Prepara tu corazón, te va a pasar. Tendrás luego que tomar decisiones, pero te va a pasar. Dice, pero confía. Confía, no te rindas, no te apartes, no te acobardes, no seas temeroso. Confía. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús te está diciendo, yo estoy a tu lado y yo venzo al mundo, he vencido al mundo. Conmigo tú puedes vencer. Y dice el Salmo 23, menciona, ¿no? Dice, y aunque ande en valles de sombra, pero es que voy a andar en valles de sombra y de muerte. O sea, va a haber momentos de tiniebla en mi vida, de dudas y de crisis. Dice, pero no temáis, yo estoy contigo. Y eso es lo que cambia todo. Que Jesús está conmigo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que sepas manejar todo eso. Dios quiere que sepas superarlo. Por eso decía un dicho chino. Decía, ¿qué es una crisis? Una crisis es algo que todos queremos evitar. Pero en esa frase no iba en ese sentido, sino que dice que es una crisis. Una crisis es como un obstáculo en el camino, una piedra en el camino. ¿Y qué voy a hacer con la piedra? Pues me subo encima y veo más lejos todavía. ¿Qué te parece? Entonces la crisis la aprovecho. La crisis le saco partido. Pero dice, en varias expresiones dice que bueno, él partió el pan y bendijo y repartieron. Y era curioso porque nunca yo había oído, o no me había fijado, que teniendo un pan y peces, nunca partió los peces.
pero sí partió el pan. Y este predicador que estaba enseñando decía, hay que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué no partió los peces? ¿Por qué no dice, y partiendo los panes y los peces? No, dice, partió el pan, pero no dice que partió los peces. Y entonces dice, es que los peces los creó Dios. Con los peces no había mucho que hacer, los había hecho Él, son como son. Pero el pan lo hizo el hombre. Al hombre sí que hay que partirlo. Cuando yo oigo eso, digo, eso va por mí. Eso me encaja, ¿no? ¿Sabe qué? Y me di cuenta, eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ese quebrar el yo, ese rendirnos absolutamente a Él. Porque eso fue lo que hizo Él en relación con su Padre. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tú te das cuenta entonces, los problemas al final entonces, ¿para qué nos sirven? ¿Debemos desechar los problemas? Hombre, evitarlos si se pueden, sí, ¿verdad? Pero los que van a venir, vienen. ¿Pero cómo los podemos aprovechar? Y ahí es donde te quiero llevar entonces a un texto de Romanos capítulo 5, pero lo voy a leer no en la versión Reina Valera que leemos normalmente, sino en una versión que también suelo leer, que es la traducción viviente. Y dice así, la nueva traducción viviente. Y mira cómo dice. Dice, también nos alegramos, escuche como Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, le dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Yo no sé qué problema estás pasando, pero no permitas que domine tu vida, porque al lado tuyo está Jesús. No le des tanto halago al problema, no permitas que crezca delante de ti y no haces nada. No, esa no es la idea. El Señor dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y dominio propio. ¿Quién es flojo? El que no ha sido endurecido. Y esos problemas, si los enfrentamos y sabemos cómo, y para eso tenemos ayuda, tenemos líderes en la iglesia, pastores, tenemos gente que está con nosotros, estamos orando unos por otros. Si no nos dejamos trabajar en el proceso, no vamos a estar en línea cuando lleguen más problemas. El Señor nos prepara con un problema para el siguiente problema. Y a veces no hace falta ni que Él lo mande, los problemas están. Es cómo me como yo ese problema, cómo trabajo con ese problema. Pero también Él dice, ok, vas a tener problemas. Pero escucha, cualquier cosa que tú pases aquí, en el tiempo de vida que tenemos, cualquier cosa no se puede comparar con la gloria que nos espera. ¿Tú quieres sacarte el carnet de conducir? Claro. ¿Y conducir tu primer coche? Claro. Pues por lo menos tienes que dar unas 30 o 40 clases. ¿Tantas? Sí, porque eres muy torpe. A lo mejor hasta 60. Muchachos. Pero la gloria de conducir el coche, ¿verdad? Te mantiene ilusionado. Claro. Y Dios dice, ¿y por qué no te ilusionas con la vida eterna? ¿Por qué no te ilusionas con mi venida? Vale la pena aguantar. Vale la pena trabajar con los problemas. Vale la pena. Y escúcheme, y todo esto, ¿sabe lo que nos permite? Estar fuertes para hacer que este mundo en el que vivimos vea. Y como vio este mundo en el que vivimos a Mateo honrando a Dios con su forma de vivir y de hacer, y terminamos viéndolo reconocido en esta manera, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere que el mundo vea en tu persona cómo te mantienes en Cristo. Vives en esa cultura de salvación, porque para mí lo primero es Cristo, y con Él lo tengo todo.